40 años. Historia de una época. Con Javier García Isaac. Pues estamos en un nuevo episodio de 40 años, historia de una época. Y hoy está conmigo, es un compañero habitual de esta casa y de este programa, que es ni más ni menos que JF en La Mata, retomando una serie de seriales. JF, bienvenido. Muy buenas, don Javier. Muchas ganas tenía yo de este serial. Bueno, y comienza aquí un nuevo serial. ¿Cómo lo diríamos? Sobre la historia de los partidos estigmatizados durante los procesos electorales a partir del 77. Sí, desde que empezó la democracia. Usted ya sabe que en España se decidió, supongo que tendrá que ver con nuestra historia, igual en otros países que han tenido dictaduras comunistas como Rumanía ha pasado al revés, pero en España se decidió que todo partido, digamos, que no se definiera dentro de lo políticamente correcto, es decir, que no dijera que era o bien de izquierdas o bien de centro-derecha, siempre con la coletilla centro, era ya poco menos que un partido extremista o de extrema derecha. Y fíjese que usted sabe que yo en muchos aspectos soy muy admirador del diario El País, pero como el diario El País tiene mucho que ver con la etiquetación, ellos tuvieron mucho que ver, no solo ellos, también los partidos políticos de la época, pero a nivel mediático ellos, con que se creara, o se acuñara una etiqueta que a día de hoy sigue usándose, que es la etiqueta ultraderecha o extrema derecha, para todo aquel partido que o bien no era de izquierdas o bien no ponía la palabra centro para decir que era derecha. Porque desde la primera, hay que decir que incluso la primera Alianza Popular, la de don Manuel Fraga Iribarne con los Siete Magníficos, la que duró solo un proceso con López Rodó, ya esa decía centro-derecha, porque había visto muy bien que había una estigmatización terrible, y ahora sí les estigmatizaron bastante. Pero imagínense si no llegan a decir eso, ya hubieran sido entre una mezcla de neonazis. Pero ahí empezó todo el mal, ahí empezó toda la bajada de pantalones. Quiero decir que si la gente no hubiese tenido complejo, los responsables de estas organizaciones políticas, a decir lo que eran, o a contrarrestar aquello de lo que era tomado como un insulto, que es que te catalogaran de ultraderecha o extrema derecha, entrando en el debate de las ideas, pues igual se podía haber avanzado algo. Era curioso porque en todas las democracias, por lo menos las europeas, si se entendía, o sea, si usted hablaba con doña Margaret Thatcher, ella no decía, no, yo soy centro liberal, no, era el Partido Conservador. Económicamente sería todo liberal que quisiera, pero ella hablaba claramente, mire, yo soy una mujer conservadora y a mucha honra. Y eso en España no ha sido posible nunca. En todo caso, como vamos a ver ahora, los partidos que han sido catalogados en esa línea han sido muy dispares, muy diferentes. De hecho, una crítica que se pueda hacer contra estos partidos de estos 40 años de historia que vamos a repasar es, usted sabe que el dicho de éramos pocos y parió la abuela, es decir, es que siempre, teniendo todo en contra, han sido unos partidos expertos en encontrar siempre más lo que les diferencia que los que les une. Sí, y vamos un poco a repasar todas esas unidades que han tenido, porque en el fondo nunca ha habido, o sea, si nos compramos, que ya es mucho comprar esa etiqueta del supuesto fantasma de la ultraderecha, ni siquiera ha existido en la práctica, porque nunca ha habido una alineación en común de más de tres prácticamente, porque siempre tienen más presentes lo que les separa que los que les une. O sea, una si se quiere, ni los grupos que podríamos llamar falangistas, ni los grupos que podríamos llamar franquistas, ni los grupos que podríamos llamar, yo que sé, forzanovistas, como quiera, siempre han solido llevarse bastante mal entre ellos. O sea, les machacan todos, pero entre ellos también se machacan entre ellos. Tienen su parte de culpa. Y es interesante un poco que repasemos cómo fue esta historia. Hay una introducción que tenemos que hacer inevitablemente, que es hablar del movimiento nacional, que quizá es el pecado de madre, si se quiere ver, que tienen estos partidos. Hay que recordar, que lo saben probablemente todos nuestros oyentes, que cuando voy a usar la jerga antigua, cuando la derecha gana la Guerra Civil Española, el Movimiento Nacional se crea, en teoría, como la unión de todas las derechas. Aquí lo que intentó luego Aznar con el Partido Popular, ya lo había intentado el general Franco con el Movimiento Nacional, y teóricamente se unieron todos los que estaban allí, desde los carlistas hasta los tradicionalistas, que en el fondo eran los mismos, hasta los falangistas, hasta los monárquicos que estaban ahí dentro, la Renovación Española fue integrada, hasta los de Gil Robles, los vaticanistas. En teoría estaban todos. Luego ha quedado la imagen de que el Movimiento Nacional era de los falangistas, y es cierto que el secretario general del movimiento, del ministerio, casi siempre solía ser alguien más o menos identificado con el antiguo falangismo. Pero si nos ceñimos a lo que decía en la Constitución, en teoría era la unión de todos los partidos y grupos políticos que apoyaron el llamado alzamiento del 18 de julio, según la jerga garzonista de hoy en día, había que decir el golpe de Estado fascista, pero eran todos los que apoyaron esa historia. Con lo cual, eso no era, el Movimiento Nacional no era, por tanto, falange, era la unión de toda la derecha. Digo, esto es la parte inicial que ya va a ser un poco la madre de todas las discrepancias. ¿Por qué razón? Porque cuando el gobierno, con Adolfo Suárez como presidente del gobierno,
abre en 1976 la ventanilla para el registro de asociaciones políticas, nadie registra el Movimiento Nacional. Era complicado porque el Movimiento Nacional todavía estaba en el gobierno, teóricamente, todavía seguía existiendo absurdamente como fantasma el Ministerio Secretario General del Movimiento cuando Suárez abre la ventanilla en 1976. Recuerden que el Ministerio del Movimiento no se disuelve hasta abril del 77. Entonces, lo que sí se hace es que de repente se adelanta, y ese es el origen de toda esta pelea interna, es don Raimundo Fernández Cuesta, que registra, en el mismo momento en el que se abre la ventanilla, las siglas Falange Española de las Jons y las pone a su nombre. Digo, este es el origen de una batalla que es medio política, medio jurídica, y va a ser un poco la madre de todos los enfrentamientos que va a haber al principio. Es decir, vamos a ir por partes. En este serial de programas vamos a analizar esos partidos que han sido estigmatizados, que han concurrido en procesos electorales. Eso es. Para seguir un hilo conductor desde el 77 que no, para adelante. Que no se han presentado a... ¿No? Y algunos lo que han hecho es apoyar a alguno. Por ejemplo, la Confederación de Excombatientes, a partir del 78 combatientes, no se presentó nunca a unas elecciones, pero estaba por allí. De hecho, supongo que ellos se definirían más como una especie de fundación, pero bueno, podrían haber sido un partido político, pero no quisieron probar con esa línea. Entonces, el primer problema que tenemos es que, claro, la disputa primera es por ver quién usa las siglas de Falange Española de las Jons. Y voy también a dejar claro que este programa no lo único que pretende es hacer un análisis cronológico de lo que ha pasado, sin posicionarnos y, por favor, sin faltar el respeto a nadie, ¿no? Sí, digo, es más, la gente no es muy susceptible. También digo que, como probablemente algunas de las personas, sobre todo cuando avancemos a los años 80, pues estará a lo mejor algún testigo, pues pueden corregirnos, y en el fondo se lo vamos a agradecer, porque en el fondo... y yo además por eso le agradecía a usted toda la información que puede darme como testigo, porque claro, yo no dejo de ser un simple recopilador de o bien recortes periodísticos, o bien alguna persona con la que he podido entrevistar, o bien pues en los registros del Ministerio del Interior de se cancela este partido tal año, tal, lo que figura en las inscripciones. Pero a lo mejor ahí dice, no, es que yo estaba en esa asamblea y lo que pasó fue para ti, para tan, pues, y oye, pues bienvenido sea. Y yo les animo a que nos escriban a radioya@radioya.es. Es decir, si hay algún oyente que ha militado en estas organizaciones y que... Nos va a venir bien, porque así cuando mejor conozcamos la historia, mejor por aún. Por eso digo que todo esto desde el respeto y sobre todo desde lo que a mí me toca, tú eres más ajeno, lo digo desde el respeto y desde la simpatía que he tenido a muchos de los grupos que aquí vamos a nombrar, incluso alguno de ellos seguro que hasta militado. Fíjate lo que te pues cuando vayamos viendo la evolución, vamos comentando un poco las personas. De lo que yo he podido conocer, que no de todos, sí, pero vamos. También es verdad que por edad no ha podido conocer a los primeros, a Sigfrido Gilers y compañía. Bueno, a Sigfrido Gilers sí le conocí. Sí, le llegó a conocer. Daba clases en la pero si él falleció en el 84. No, él... perdón. No. 84 es cuando dimite, perdón. Cuando dimite Falange sí. Española. Bueno, vamos a ir por orden, ¿no? Vamos a ir por orden, pero vamos, Sigfrido Gilers, si no me equivoco, tengo clases en la Universidad de Derecho y yo estudiaba en ese momento en la universidad y teníamos que muchas veces protegerle en las aulas o acompañarle. De los otros que venían a armarle bulla. A boicotearle las clases. La verdad es que no sé quién debía ser peor para él, si los otros, digamos, los de el otro extremo o los de los gobiernos, que siempre a los profesores que, digamos, eran de línea crítica también harían lo que posible para... Claro, ese era un profesor muy reputado y seguía dando clase, tenía su cátedra y seguía dando clase en la facultad. Pues en la Facultad de Derecho, que es donde yo estudiaba. Lo original que tiene la transición es que se acepta que cuando prácticamente todo el mundo, o casi todo el mundo, venía de la Falange, si entendíamos como Falange el movimiento, se acepta que no se habla de eso, y tú dices que es de centro, y es de centro. En el fondo la OCDE, que era el partido de la derecha oficial en la primera parte de la historia, sí. Pero usa la etiqueta centro para ser perdonado. El que se atreviera a decir que seguía siendo falangista era la ultraderecha. Ese, digamos, es el teatro que se acordó, sí. el consenso, con lo cual los cuatro pobres que siguieron diciendo que eran de derechas, pues eran ya los ultraderechistas. Y encima peleados entre ellos. ¿Por qué? Porque cuando Raimundo Fernández Cuesta registra su nombre, Falange Española Jons, Raimundo Fernández Cuesta lo hace... Muere Franco, el Movimiento Nacional sigue en el poder, está vigente... Sí, hasta abril que lo disuelven, pero bueno, ya estaba muriéndose, estaba meses antes de morir. Y un poquito antes Cuesta había sido ministro del Movimiento, de Justicia, ministro de Franco, y ministro de Justicia, fue Raimundo, al que yo tuve el honor de conocer. Y también fue ministro del Movimiento, en otro momento. Sí, bueno, yo tuve el honor de conocer, muere Franco y registra las siglas FE de las Jons, que estaban sin registrar, claro. Claro, porque
se da cuenta que en cuanto se abre, digamos, la ventanilla para registrar cosas, igual que Felipe González y su gente, se registró rápidamente las siglas del PSOE, porque sabía que había otra facción que también quería, bueno, había tres que querían la del PSOE, ¿no? Porque lo quería Felipe González, lo quería Rodolfo Llopis, que era el exilio, y lo quería Tino Galván, que también quería y llegó más tarde. Todo el PSP, porque no podía usar ya las siglas PSOE. Bueno, pues igual que había una batalla por ver quién registraba las siglas del PSOE, nunca hubo batalla por las siglas del PC. Hay que admitir que ahí lo hicieron mejor los comunistas, tenían muy dominado el tema. En Falange había una batalla porque se entendía que era una cosa histórica. Raimundo Fernández Cuesta lo hace, yo creo que porque él entendía que dado que él había estado en el grupo de José Antonio, él había sido prácticamente secretario de José Antonio en el año 36 y había sido detenido por el gobierno del Frente Popular, con lo cual él entendía que le daba legitimidad, le correspondía para hacer eso. Pero ¿qué problema hay? Que el gran debate que había ya un grupo de falangistas, en ese momento menos de los que luego aparecerían, que entendían que Raimundo Fernández Cuesta era un representante de lo que ellos llamarían el desviacionismo, los que seguían reclamando la revolución pendiente. Dicen, no, ¿cómo va a ser el señor Fernández Cuesta representante falangista si en los años que estuvo la dictadura de Franco no hizo ninguna reforma agraria, no hizo una nacionalización de la banca, etcétera? Y eso es lo que ya crea las primeras pullas por el tema de quién se queda con las siglas de Falange. La más importante para las elecciones del 77 es Falange Española Auténtica. Esa es la primera que hay, porque las que está pensando la gente tipo Falange Española Independiente no llegaron a concurrir. La única que aparece en las primeras elecciones junto a Falange Española de las Jons es Falange Española Auténtica, que es la que está vinculada a los herederos de Edilla, que fue el sucesor efímero de José Antonio, a quien Franco echó. Hay que decir que no le ejecutaron, es verdad que estuvo en la cárcel, pero bueno, luego siguió por aquí y hasta escribía artículos. Sí. Pero bueno, es verdad que entiendo que él se sentiría muy dolido, y entonces sus herederos pues constituyeron Falange Española, como ya no podían quedarse con Jons porque se lo había quedado Fernández Cuesta, constituyen Falange Española Auténtica. Y su cabeza visible en esta primera etapa va a ser el señor Pedro Conde, que es un poco el que cabeza un poco, y el que la gente, si mira en internet, verá su anuncio en las elecciones del 1977, porque hace poco Televisión Española ha puesto todos los anuncios de los partidos que se presentaron en más de 25 provincias en las primeras elecciones, cosa que por cierto no hizo Falange Española de las Jons, lo cual es llamativo. Pues Falange se presenta en la alianza, si no me equivoco, apoyando o se presenta como un movimiento independiente. ¿Quién? Falange Española. Claro, es que Falange Española hace una cosa muy curiosa. Vamos a terminar la familia que nos queda. Vamos a situarnos en 1977. Fede las Jons, a nombre de Raimundo Fernández Cuesta, Falange Española Auténtica con Pedro Conde. Y aparece otro grupo que va a ser teóricamente el que parecía destinado a liderar lo que la prensa oficialista llamaba la extrema derecha, que es Fuerza Nueva. Uh-huh. Hay que recordar, lo sabrán todos estos oyentes, pero si hubiera alguien muy joven que no lo supiera, que Fuerza Nueva era una revista que crea Blas Piñar López, porque Blas Piñar López entiende, el notario Blas Piñar, que había sido procurador y a quien, por cierto, no había tenido todo muy fácil en el régimen anterior, porque aunque él era alguien muy admirador de la obra del general Franco y muy cercano a la familia, en ocasiones pues su forma de pensar molestaba a la dictadura, y el caso más conocido todos es el famoso artículo de Hipócritas de la ABC, que molestó mucho a la dictadura, porque la dictadura, en el fondo, el general Franco demostró ser muy pragmático, quizá hizo lo correcto, pero entendió que la dictadura que tenía que llevarse bien con Estados Unidos para sobrevivir. Y claro, don Blas Piñar, que además, y a mí me pilla de cerca, porque él escribe ese artículo después de viajar por Filipinas y ver un poco lo que han hecho los americanos por allí. Dice, o sea, que los que están diciendo... De hecho, si alguien lee ese artículo, dice cosas muy interesantes. Dice, por ejemplo, cómo los que hablan de democracia prohíben el voto a los negros, que era totalmente verdad en el año 60. Entonces, él dice, pues estos son los que dan lecciones de democracia, los que prohíben que puedan votar los que son pobres. Le vale que le echan como representante del Instituto de Cultura Hispánica, que era una especie de lobby de lo que sería el antepasado de las cumbres iberoamericanas. Hablando con Blas Piñar, me contó que en proporción había sido más perseguido durante el franquismo que con posterioridad. Suele pasar, ¿no? Sí. Eso también, como es por motivos diferentes, pero también podía contar algo parecido a don Rafael García Serrano, ¿no? A quien echan de director de arriba, en su caso por un sector más borbónico, y luego son los que luego, acabado el régimen, más intentan defender la herencia del régimen, que a ellos no les trató demasiado bien. Blas Piñar nunca pasó, yo creo, ni por la mente del general Franco hacerle ministro, por ejemplo, y en cambio hubo muchos ministros que luego no hicieron ninguna gran defensa como las que hizo Blas Piñar de la gestión anterior. Pero bueno, pues eso le sonra, ¿no? Que no, sin tener... Hombre, fíjese, por lo menos, por un ejemplo de alguien que falleció hace poco, don José Utrera, por un ejemplo, ¿no? Muy amigo mío. Tuvo muchas estrategias diferentes en política, pero él nunca renunció a su forma de pensar. Alguien puede decir, un inmovilista, nunca fue capaz de evolucionar.
Perfecto, si queremos jugar a lo despectivo, llamémosle así, pero reconozcamos entonces lo que no le podemos llamar es interesado. Lo que no podemos decir es que porque probablemente si hubiera evolucionado de otra manera, él no tenía, era un niño en la guerra civil, ¿no? No le podía, pues a lo mejor podría haber encontrado un hueco, por lo menos en algún banco o en algún tal, si hubiera renunciado a los valores. Entonces, lo que no les puedo decir es de actuar por conveniencia. A los que se mantuvieron en la defensa de Franco, que fueron poquísimos, no ganaron nada por hacerlo y sí perdieron mucho por hacerlo. A todos los que, digamos, por usar la jerga despectiva, los llamados inmovilistas, pues inmovilistas, todo lo que ustedes quieran, pero por lo menos no se puedan acusar de interesados, porque no se ganaban nada en la España del año 1977, no digamos para adelante, y en el caso de Utrera, hasta el final de su vida, en el que nunca hizo ningún gesto de vergüenza. Hay que decir que en el caso del señor Fraga, por si es en quien la gente está pensando, él tampoco hizo ningún gesto de vergüenza. Lo que sí hizo es entendió que tenía que dejar de hablar de esa etapa. Lo que Suárez entendió en un segundo. O sea, que lo Suárez entendió desde el minuto 1 y Yaraiza, de aquí no existe el pasado. Fraga tardó 10 años. Pero tras 10 años dijo, creo que mejor me callo, ¿verdad? Entonces dejó de hacer referencia cuando yo era ministro hice esto, porque en la primera etapa de Fraga él reivindicaba su gestión como ministro y en los mítines decía, y yo igual que hice esto, y yo aporté. Y dijeron, don Manuel, hay que olvidar el pasado, lo que Adolfo Suárez entendió desde el minuto 1. De que la sociedad española había decidido, ojo, tampoco quería la sociedad española poner a país a Franco, la de la derecha. No, sí, simplemente no hablar. Eso, efectivamente, lo que pasa es que luego esto ha evolucionado, por ejemplo, la ley de memoria histórica, ¿no? Claro, pero ese es el resultado silencio. de no hablar. O sea, claro. Porque al final, si no hablas, queda el único discurso de los otros, que es lo malo. Yo reconozco que no le salió bien, pero el discurso de la primera Alianza Popular, intentar decir, oye, que la democracia puede ser continuadora de esto, que puedes defender la democracia sin arrepentirte del pasado, era una estrategia inteligente, pero no salió. La gente prefirió olvidar el pasado y a mí me admira a Rodolfo Martín Villa o don Gabriel Cisneros con todo lo que habían sido, o yo que sé, Ortiz Bordás. Aquí como el Men in Black de ¡pum! Borramos el pasado y... Ahora bien, lo raro es que mientras estaban estigmatizando a los 4... gente que no había ocupado ningún cargo especialmente relevante, o sea, gente que a lo mejor no había sido ni procurador en Cortes, quedaron como los falangistas oficiales y la ultraderecha, mientras tenías a todos los del movimiento en UCD, pero bueno, son Oye, ¿sabes que José Miguel Ortiz Bordás, que ha pasado por estos micrófonos de realidad? Un testimonio impresionante, yo no lo he escuchado, me encantaría hablar con él. Estuve su programa muy bueno en Cita con la Historia sobre las revoluciones imaginarias, haciendo sobre un libro que él acaba de publicar. Luego es verdad que quedé con él para hacerle un monográfico sobre la transición y sobre su cambio de postura, que me dijo que sí y luego se rajó, pues final, ojalá cambie de idea, porque sería un buen testimonio. Sí. Y ahí está en el aire, hemos quedado en volver a hablar y tal, y está mayor pero para que vea usted cómo son las cosas, en aquellas primeras elecciones no se consigue hacer un frente común. O sea, hay un personaje más que no hemos citado, que también registran los círculos José Antonio. Sí, es que era Diego Márquez Zorrillos, que en ese momento, muy amigo de mi padre, por cierto. Él es el primero que él quiere hacer una cosa, digamos, más José Antoniana, para que lo entendamos. Falange Española, en el fondo, está reivindicando el movimiento nacional. Esa es su misión. Porque Raimundo Fernández Cuesta, él entendió que Falange estaba comprometida con la obra de Franco y tenía, por tanto, que defenderla. Es un poco la línea diferencial, ¿no? Hay que decir que, por favor, tampoco quiero... condenar a todos los que compran el discurso, digamos, de los auténticos, decir que los que estaban en el franquismo eran una horda de traidores, porque hay que decir que en la línea de lo que pudieron también hubo actitudes, si se entiende como falangismo las obras, digamos, sindicalistas o derechos sociales, hubo avances. O sea, por ejemplo, quizá más por el ministerio, por ejemplo, José Antonio Girón, pero por ejemplo pongo un caso que cualquiera persona me puede comparar, Arrese también, que es que me compare lo que se cobraba por despido entonces y lo que se cobra ahora. Solo eso, que la gente dice, no, ¿qué va a ser sindicalista? Esto es una horda de fachas. Simplemente que hagan esa comparación. Que miren el año 50 y tantos, cuánto se cobraba por días por despido y cuánto se cobra ahora. Y me digan si eso no era social. De hecho, ahora me pongo en plan perro capitalista. Menos mal que se cambió, porque no había habido empresa que despidiera a nadie con la cantidad de indemnización que había en aquella época. Girón de Velasco, si no me equivoco, es en el 56 o en el 57 donde sube el salario un 23%. Y eso al final le acaba costando el puesto, porque discute con el que era ministro de Comercio. Discute y al final, porque el ministro de Comercio dijo que iba a suponer una inflación muy alta, como así fue. Pero el salario se subió un 23%. Entonces, claro, sí hubo algunos intentos, en la medida de lo que pudieron, de hacer cosas, digamos, que irían en la línea ideológica de la falange inicial. Pero es verdad que lo que más sea rupturista es cuando en los años 60 Franco entiende que tiene, digamos, que abrirse al capitalismo de una manera más clara, porque quiere inversiones y lo consigue. Viene aquí un montón de gente a invertir y a hacerse rico, y vienen empresas, desde aquí lo que decimos en broma, de no va a haber nunca la revolución, lo dijo Semprún, no va a haber nunca revolución en un país donde la gente tenga coche y televisor, claro, que efectivamente se vio en los
60 que eso no iba a pasar, y eso también tuvo que ver con que vinieron los que han quedado recordados como el Opus, que es una etiqueta eufemística para no decir los liberales, que es lo que vienen allí al gobierno y empiezan a hacer potenciar la banca privada y todo lo demás, y ya tiene, digamos, la etiqueta final con el tema borbónico. O sea, lo de que Juan Carlos I fuera proclamado sucesor es ya la anécdota. Ya estaba claro en ese momento que el régimen no iba a ser nunca una revolución nacional sindicalista. Pero como, venga, el remate, por si a alguien le quedaba alguna duda, yo tengo un pariente que era Pedro Lamata Mejías, que fue secretario general de la organización sindical, y él me contaron que fue a la sesión del 12 de febrero vestido de azul para mostrar su cabreo, con perdón, porque él todavía se había quedado en lo de la revolución pendiente. Pero es que ya no había nada que hacer. Quiero decir, si ya estaba claro que íbamos a una democracia liberal capitalista, o por lo menos a un sistema vinculado con eso. Otra cosa es que hubiese tenido algunas, no sé si limitaciones o algunos principios éticos que hubiesen evitado el desastre, por ejemplo, del modelo económico, el capitalismo nunca. salvaje. Pero lo que está claro es que el general Franco, en el fondo, nunca fue, y si los que lo creyeron, pues yo creo que se confundieron, nunca vino aquí para ser un revolucionario nacional sindicalista. Es verdad que le simpatizaba con cosas, y hay que reconocer que dejó hacer bastantes reformas sociales en esa primera etapa, pero al final se pareció mucho más a un régimen conservador que al final volvía a él, al final sentó las bases, ese es mi criterio, para, aunque no fuera como se hizo, pero está en las bases para una monarquía parlamentaria. Quizá más parecida a la de Gran Bretaña y no fue así, a lo mejor sin comunistas, pero en el fondo el guión estaba hecho ya. Y lo curioso es que los falangistas, y Raimundo Fernández Cuesta también, votaron a favor. Es el punto clave. O sea, incluso Suevos, que era de ese grupo de falangistas más no poder, al final todos ellos votan a favor. O sea, el grupo de falangistas que votan en contra del proyecto de ley de sucesión de sistema con Franco en el año 69 es cero. O sea, los falangistas que estaban en contra no están allí. O sea, ¿quiénes pueden ser? Dionisio Ridruejo, que ya había evolucionado a posiciones rarísimas, casi más cerca de la izquierda. Tal. Los que sí, Rafael García Serrano ya le habían apartado de arriba, Rodrigo Rollo le habían mandado afuera, a Lamata Mejías le habían mandado a Argentina. Que en el fondo, los 13 procuradores que votaron en contra no fueron curiosamente falangistas, eran todos monárquicos. O sea, fueron la gente de Don Juan de Borbón. Don Juan de Borbón, que aunque estuvo ya afuera, tenía a su gente en todas las instituciones, porque aquí estaban todos. Luego todo el mundo era opositor, pero luego en cada célula de poder, cada cual tenía su cuota. Pues la cuota que controlaba Don Juan de Borbón, el conde de Barcelona, esos fueron los 13 procuradores que votaron en contra. Pero esto digo para que se entienda por qué en el año 77 había un sector que no quería, lo que representaba la falange auténtica, hacer coalición ni en pintura con el Ramos de Cuesta, porque decían, no, vosotros sois en el fondo los que no hiciste la revolución. Nosotros todavía, hay que recordar que en el año 77 todavía no desapareció el espíritu revolucionario en ningún lado. Todavía el PSOE es marxista, todavía el Partido Comunista aboga por la lucha de clases y el leninismo, y por tanto Falange todavía a lo mejor creía que era posible una revolución en España nacional sindicalista. Mientras que en el fondo la Falange Española de Asjón, de Raimundo Fernández Cuesta, su principal proyecto, aunque ellos también tendrían un plan, es sobre todo reivindicar el legado, decir, oye, lo que hemos hecho, que para eso Fernández Cuesta había dedicado toda su vida a ello, dirá, oye, yo he dedicado toda mi vida a esto, no voy a permitir que venga ahora Suárez a decir que todo lo que hemos hecho era una basura. Y el señor Blas Piñar, Fuerza Nueva, es más complicado para mí de analizar. Blas Piñar, en el fondo, Fuerza Nueva, él asegura, si usted lee el programa electoral de Fuerza Nueva del año 77, ellos dicen que están a favor del cambio. Por tanto, no aceptan nunca la etiqueta inmovilista. El reproche que yo hago únicamente como hemerotequista es que no llega a ver plasmado nunca cuál era el modelo que defendía Fuerza Nueva. Lo único que me queda claro es que él dijo que prefería una república española antes que una monarquía, digamos, entregada a los enemigos. Sí. Pero quitando ese matiz, que hubo una polémica muy famosa entre Blas Piñar y Ruiz Gallardón padre sobre este tema, porque la gente de Ruiz Gallardón padre, secretario de Fraga, prefería mil veces la monarquía que la república, aunque fuera una república, digamos, patriótica, pero no quedó claro. Al final estuvieron más tiempo reivindicando lo que se había hecho. Claro, pero yo creo que esa situación es debida también al que el debate que había en ese momento no era tú que propones. El debate en ese momento era defender, hablamos del año 77, 2 años después de muerto Franco. Que estaba siendo vilipendiado por muchos de aquellos que habían ido que 2 millones de personas que habían ido el 20 de noviembre a ver su cadáver. Entonces, y eso yo creo que no da tiempo a Fuerza Nueva a decir cuál es su programa, porque lo primero era defender al que era el que estaban insultando, que había muerto 2 años antes. Es que claro, no nos olvidemos, es muy interesante los que lo debieron vivir, porque claro, es como si tienes una reunión de 100 personas y de repente 100 personas para conmemorar
lo que sea, Paquito por usar la expresión jocosa, y de repente a los 2 años, de las 100 personas que estuvieron allí, 90 está diciendo o que no le conocen a ese, yo no, o que directamente digo, sí, es verdad, qué malo fue, ¿eh? No estamos hablando de los otros, de los 100 que estaban allí. Porque la masa de los del Movimiento Nacional, de los de Falange, de los de estaban todos en el UCD. Y luego una pequeña minoría en Alianza Popular, que también estaba, digamos, más titubeante, con lo cual una exigua minoría, además de los que a menos cargos habían ocupado, porque en el fondo, ya digo, quitando Fernández Cuesta y alguno más, la mayoría de los que estaban cargos se habían pasado. Es que a partir del 57-60 ya los vestigios de ministros azules, bueno, queda siempre hay alguno, pero queda alguno como muy residual. Por ejemplo, José Luis Arrese del 57 al 60 llevando vivienda, pero quiero decir que el máximo poder estaba en manos de liberales, ¿ya? Y en cambio, y esos liberales Franco, no tuvieron problema en decir que no conocían a Franco de nada. Esos liberales se meten en la UCD o en la Alianza Popular y no conocen que te podías meter, porque es verdad que hay varios ministros que se meten en la Alianza Popular, incluso abandonan la Alianza Popular en un momento dado. Claro, digamos que las estrategias fueron diferentes. Como Gonzalo Fernández de la Mora. La estrategia de UCD fue el pasado no existe, y si podemos borremos todas las fotografías donde se nos vea con la camisa azul. Y la primera Alianza Popular, la estrategia es defendemos la democracia, pero sin hablar del pasado. Mientras que en cambio los de estos grupos que estamos haciendo referencia, sobre todo Fuerza Nueva y la Falange Española de Fernández Cuesta, ellos todavía intentaban reivindicar el modelo de los principios del movimiento nacional. A pesar de que se habían quedado fuera del juego hacía muchos años. Intentaban decir, a ver si se puede hacer una especie de democracia que sea democracia en nombre de los principios del movimiento nacional. Que eso fracasó. Y eso que Su Majestad el Rey había jurado los principios del movimiento nacional. Pero bueno, eso no decae hasta al menos hasta el 78. Con lo cual en el 77 todavía teóricamente hubiera estado vigente, pero vamos a prescindir de la batalla jurídica. ¿Qué pasa en esas elecciones donde los movimientos que hay en el 77? Básicamente son esos 4 que hemos citado. Círculo de José Antonio, que es memoria de José Antonio en estado puro. Sí. Falange Española Auténtica, que también es memoria de José Antonio, pero que les puede más disputar que somos la sigla auténtica de Falange frente a Falange Española de las Jons, Falange Española de las Jons con Raimundo Fernández Cuesta y Fuerza Nueva. Están por ahí los círculos, la Confederación Nacional de Excombatientes todavía tiene el ex puesto, José Antonio Girón de Velasco, que su único poder es básicamente que edita el libro arriba y que hace unas concentraciones muy importantes. Todavía las hacen conjuntas las concentraciones, luego llegarán a lo cutre de que harán por separado concentraciones. En aquella época todavía son conjuntas las concentraciones del 20 de noviembre. En esas no son capaces de ponerse de acuerdo en ninguna marca. Se crea una marca que es Alianza Nacional 18 de Julio, que es una marca que patrocina la Confederación Nacional de Excombatientes, y ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo para hacerlo en toda España. Eso en algunas provincias. En Madrid no hay acuerdo. Y en Madrid, Fuerza Nueva no se presenta, porque no saben quién poner de cabeza de lista o tal. Se presenta solo Falange Española de las Jons, encabezado por Raimundo Fernández Cuesta. Blas Piñar lo mandan al Senado por Toledo. Falange Española Auténtica es la única formación que se presenta en todas las provincias, y por tanto es la única que aparece en Televisión Española. Si usted mira los anuncios de Televisión Española, no verá ni a Fernández Cuesta ni a Blas Piñar. Es decir, la Alianza 18 de Julio, que es la que engloba, si no me equivoco, y no en todas las provincias, era Falange Española de las Jons, Fuerza Nueva y Círculo José Antonio, me parece que no. Círculo José Antonio va por separado, solo esas dos. Y los excombatientes. Y encima, sí, excombatientes sí, porque esos eran como, digamos, el apoyo moral, fueron el cemento. Intentaron unir básicamente a Piñar y a Cuesta, y ni siquiera lo consiguieron en toda España. En Madrid, por ejemplo, no hubo coalición, que fue una cosa absurda. Digo, ni siquiera en Madrid os ponéis de acuerdo. Que, con perdón, suena mucho al tema de quién va de número uno. De todos modos hay que decir en favor de Piñar que cedió él, porque podría ser presentado por separado. Y Blas Piñar dijo, venga, vale, no hay acuerdo, pues no lo presentamos. Tenía ya en aquella época bastante más tirón. Sí, que podría haber sacado más votos. No hubiera sacado Paz de escaño, pero probablemente si Fuerza Nueva se hubiera presentado en Madrid, hubiera sacado más votos que Falange Española. Intentó, para no dividir más, pues venga, me voy a Toledo al Senado y ya está. Evidentemente, la suma de todos estos partidos no llegó ni al 1%. Se quedó en el 0% de los votos y ninguno de los 4 obtuvo su acta. Fue un tortazo bastante importante. Digamos que no fue el más gordo, porque la derrota oficial en las primeras elecciones del 77 fue la democracia cristiana. El pobre Ruiz Jiménez, que se pensaba que iba a liderar una especie de derecha antifranquista, porque aunque había sido ministro franquista, él ya se consideraba antifranquista. Además, en la época más azul. Sí, curioso, pero bueno, luego había evolucionado con los cuadros para el diálogo. En esa época dicen que era cuando los profesores hacían jurar lealtad absoluta. Bueno, luego se había vuelto muy crítico, muy querido por la izquierda, y entonces intentó liderar una especie de derecha antifranquista. No lo votó nadie porque la gente era hipócrita, pero sabía dónde venía. O sea, la derecha votaba a la UCD y a AP, sabían todos dónde venían, pero sabían que no había que hablar de ello. Y para ser críticos, y hay que serlo, el desastroso resultado de Alianza por la Unidad 18 de junio. Alianza 18 de julio de las siglas. Alianza 18 de junio. Ahí empezó todo el fracaso, lo que luego le llevaría después electoralmente, con un efímero y rotundo, también hay que decir, efímero en el tiempo, pero fue muy llamativo. Luego las elecciones del 79, cuando Blas Piñar se alcanza
Claro. Cuatro diputados y podía haber alcanzado algunos más. Hay que decir que la... No, pero te quiero decir que es que aquí esto es importante porque claro, no son capaces. A mí me parece muy bien que Fede Auténtica, que estaba más con postulado de la izquierda, incluso si me apura la extrema izquierda, pues se presentara por separado. Incluso el Círculo José Antonio que no se presentara. El Círculo José Antonio se presentó por Madrid, sacó unos votos que no sirvió más que para restarle votos a Falange Española. Diego Márquez, que luego sería el segundo de Raimundo Fernández Cuesta. Va a tardar, pero efectivamente ese va a ser el siguiente paso. Mi padre fue delegado de Falange en Vallecas, su segundo era Diego Márquez, que era el responsable de formación, y el tercero era Carlos Risotto. Hombre, el que luego sería presidente de la Alianza Popular en Madrid. En Madrid, estaban los tres. Luego es verdad. Pues de Risotto no lo sabía. Diego Márquez estaba mi padre. De hecho, uno de los hijos de Carlos Risotto, que es muy amigo mío, lleva el nombre de Diego porque es su padrino Diego Márquez Zorrillo. Y entonces era mi padre, para Francisco García Gómez, Diego Márquez Zorrillo, digo para contextualizar, y Carlos Risotto. Mi padre se les encanta. Yo creo que, bueno, equivocadamente o evoluciona y monta con Carlos Risotto el Partido Conservador. Y luego después el PADE, que será la continuación. Mi padre ya se desliga, el Partido Conservador que se integra en la Alianza Popular. Mi padre deja la política y Carlos Risotto, al haber sido miembro o presidente del Partido Conservador, pues acaba siendo presidente de Madrid, que luego va al grupo mixto y su enemistad con Fraga le cuesta el puesto. Es luego... que Ruiz Soto fue el que lideró la conspiración contra Jorge Bestringer, con Jorge Bestringer para intentar echar a Fraga. Y le salió mal. Lo que pasa es que no evolucionó tan raro como Bestringer, pero estaba en esa operación. De hecho, y lo reconoce el mismo. Risotto sigue vivo, es muy amigo mío. Yo he entrevistado a la Ruiz Soto padre. Carlos es íntimo amigo mío y tiene un hijo que es Enrique Ruiz Escudero, que ahora es consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Sí, eso me acuerdo cuando me lo comentó, porque el dato no lo tenía hasta que me lo comentó usted. Es muy amigo mío. Volvió a casa. La familia Ruiz Escudero y Ruiz Soto. Hay que decir que al final, no sé si él, me imagino que no, pero al final los restos de aquel padre volvieron al Partido Popular en tiempos de Aguirre. No sé ahora qué habrá quedado de ellos, pero... efectivamente. Algunos están en Vox, por ejemplo, Juan Escorbe y Jorge Cutilla. ¿No sabía que Escorbe también había pasado por el padre? Sí, hombre, había pasado por el padre. Escorbe ha pasado por todas partes. Por todo, desde Fuerza Nueva hasta el Partido Popular en Cataluña. Sí, la mano derecha de Vidal Quadras en Cataluña. Y, por cierto, ha sido segundo, que no ha salido elegido diputado por Barcelona. Sí, es curioso, aunque este tema no es mediático, pero es llamativo que TV3 he visto pasar por ahí a todos los jefes de partidos que han sacado presentar en el Parlamento catalán, menos a uno. O sea, por TV3 ha pasado el cabeza de lista de Esquerra, que es el Rufián, el cabeza de lista de tal, ha pasado Cayetano de Toledo, ha pasado tal, no ha pasado Garriga, es más, ha pasado incluso alguno que no ha salido, que es el radical de Dante Fachín. Le entrevistan, sí, no he conseguido por muy poquito, digo, pero vamos a ver, no sé si me va a decir TV3 que a lo mejor es que no quiere venir, me extrañaría, pero digo, ahí han pasado después de las elecciones en esta semana todos menos uno. Es más, no lo han ocultado, ni siquiera han sacado su imagen, decir, oye, que ha salido. Yo creo que tienen miedo, porque como son tan cursis, no quieren la imagen de, hay uno de origen que no es de la imagen que queremos, que el Vox tiene que ser blanco, ario y tal. Este programa, como no hay prensa, está para contar pequeñas anécdotas, y esa es la pequeña anécdota de Diego Márquez Zorrillo, mi padre, y Carlos Luis. Pues hay que decir que después del tortazo de las primeras elecciones, que fue humillante, los partidos estigmatizados como ultraderecha se intentan hacer un pequeño acercamiento. Ya ha habido, después de eso, un primer 20 de noviembre donde han estado todos. Que eso ayuda, supongo, siempre que hay que se manifiesten todos juntos. Eso el 20 de noviembre que eran multitudinarios. De hecho, por narices había gente que iba y no les votaba porque había más gente que votos luego. Porque había millones un millón como ahí, luego no había un millón de votos. En el año 80 hubo 1 millón de personas y luego no llegaron a 200.000 la suma de todos. Lo cual es llamativo, que dice que luego gente votaría al PP o al Popular o UCD, pero no iba. Bueno, ocurre algo muy importante en el 78, que es que se aprueba la Constitución española. Muy hábilmente a la larga, a corto plazo fue desastroso para él, pero muy hábilmente don Manuel Fraga entiende que tiene que votar a favor. Y él estaba en contra. Y si alguien escucha su discurso, que creo que algún día ha puesto aquí algún corte, se puede ver que el discurso que era aquel día de la sesión, él dice, hay mucho que no me gusta, está la nacionalidad, pero voto a favor. Porque él se da cuenta, con perdón, aquí es un monstruo político y lo era, de que hay que sobrevivir. Eso no era, antes hablábamos de gente que no supo sobrevivir, él sabía lo que era sobrevivir, como en el lado izquierdo lo habían sabido hacer Carrillo. Digo, si quiero sobrevivir políticamente,
tengo que ser aceptado por este sistema y eso te quiere decir vota a favor. Entonces digo, estoy en contra de esto, luego esas críticas iban esfumándose, pero en aquel momento dijo, estoy en contra de esta Constitución, pero voto a favor pensando que en un futuro se ha cambiado. Que es lo que dice literalmente, dice, voto a favor. Eso lo hemos puesto en esa serie de programas que Sobre hemos hecho sobre la historia de la Alianza Popular y Partido Popular. Y es cuando se van todos los otros y es cuando él dice, nos vamos, digo, bueno, pues sean más los que vengan. Y en la práctica acertó, porque él sabía que esa gente que no quería hablar del pasado iban a esos arcas en cuanto vieran que UCD era un bluff, que lo era. Entonces, eso que provoca que a corto plazo, luego a largo lo beneficiará, pero a corto plazo le va mal a la Alianza Popular. Pues dice, pero si esta Constitución está en contra de los valores originarios de la Alianza Popular, que está en contra del divorcio, y la Constitución ya abre el camino al divorcio, que habla de nacionalidades, lo cual es una contradicción, que el propio Fraga dice que es una contradicción, que en el artículo 1 se diga unidad indivisible y luego se diga que hay nacionalidades por allí, sin que ni siquiera esté concretado qué narices es una nacionalidad. Entonces, bueno, eso es lo que provoca que un montón de gente dijera, nos vamos de aquí. Y también lo hacen votantes. En ese momento se crea otro nuevo partido que se llama Derecha Democrática Española, DDE. ¿Quiénes lo crean? Los que se van de la Alianza Popular. Federico Silva, Gonzalo Fernández de la Mora. Es un intento de intentar crear lo que ellos querían que fuera la Alianza Popular. DDE viene básicamente a dividir aún más la historia. Hay que admitir que es un partido político que tiene una duración virriosa. Ni siquiera llegan vivos a las elecciones. Yo creo que también estaba ahí, que fue uno de los fundadores de la Alianza Popular, José María Velo de Antero. Yo creo amigo Santiago y no sé si estuvo por ahí cantando el Castillo, creo que no, por lo menos negoció algo, pero por lo menos estaban ahí hablando. Era un intento de crear una especie de partido. DDE se crea únicamente diciendo que van a conseguir unir a toda la derecha en torno a ellos, que van a hablar con Blas Piñar, con Fuerza Nueva, que van a hablar con la Alianza Popular. Fraga hace unos momentos más equivocados, intenta hacer una especie de UCD bis, la llamada coalición demócrata, con dos personas que no aportaron nada electoralmente, que eran Aleiza y Osoro, y se pegó el tartazo del 79 con 9 diputados nada más. Sí, tenía 16. Democrática. Claro, hay que recordar que cuando la gente dice que el peor resultado en la historia del PP... Como PP sí. Como PP sí, pero con la Alianza Popular tuvo 9. Ese fue el momento. Por lo menos no caer en el grupo mixto, pero estaban a esto de quedarse en el grupo mixto. Si llegan a... Ahí si no ya sé, porque Suárez hunde a su partido si hubieran ido para allá. Entonces, el intento de Derecha Democrática Española, DDE, la gran derecha como la llamaban, enseguida se vio que Piñar y Fraga no iban a ponerse de acuerdo. Pero Piñar se intenta por lo menos que los que en el 77 habían ido por separado se presenten juntos y crean la llamada coalición Unidad Nacional. Unidad Nacional. Básicamente, ¿qué es Unidad Nacional? La misma que habían intentado con la Alianza Nacional el 18 de julio, pero esta vez en serio. Que es que se presenten en todas las provincias con la misma sigla, que es Unidad Nacional, cuyo logo eran unas manos sujetando a España. Y luego en Madrid se presentó, te voy a contar, arregló enseguida fue las elecciones municipales. No sé si fue en el 80, un año después o el mismo año. Yo creo que fue el mismo año, un mes después. Era junio las generales y me hace que julio las municipales, o mayo, junio. El candidato que estuvo a punto de salir concejal, el alcalde por Madrid, era Raimundo Fernández Cuesta. Pero no sería por Unidad Nacional, sería por Falange. Porque no, sería como Unidad Nacional. O sea, ¿llegó a mantenerse la cuestión de las municipales? Sí, se llegó a mantener. De hecho, yo te puedo enseñar las pegatinas, son las mismas manos sujetando la puerta de Alcalá. Oye, eso si me deja una copia, a mí me gusta guardar ese tipo de cosas. Yo nací en el 66, pues tenía... yo entré a militar en fuerza el último año de su existencia, menor de edad, de hecho no tenía la edad reglamentaria, pero... si eras muy aguerrido y te dejaban. Mis padres me dejaban y pues hay que decir que aquella Unidad Nacional se arruina porque gasta 1 millón de pesetas, pero consigue el escaño. Pero consiguen colarse en el Congreso de los Diputados por fin. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo, ¿qué son? Son los que han movilizado el no a la Constitución. Por cierto, cerca de 350.000 votos, que con un pelín más de suerte, por ejemplo, Ricardo Alba se presentaba por Toledo, estuvieron a punto de sacar 5 escaños. Pero les penalizó mucho la ley y solo sacaron el de Madrid, que era Blas Piñar. En la lista de Madrid iba número 1 Blas Piñar, número 2 Fernández Cuesta, número 3 Diego Márquez Zorrillos, que todavía representa el Círculo de José Antonio, todavía son partidos diferentes en ese momento y son básicamente los que se han unido. Y Diego Márquez va en el número 3. Cada uno representando a esos 3 partidos políticos que están coaligados. Lo apoya también la Confederación de Combatientes. La Falange Auténtica no es que lo apoye, es que está arruinada, entonces no tiene el poder de presentarse todos. Aún así aún sigue por ahí presentando listas. Hay que decir que también se han peleado entre ellos en el 78. No vamos a abrir todas las decisiones que no llegan a elecciones, pero ya la propia Falange Auténtica se ha dividido. Y en el 78 ya hay una escisión y ha aparecido por ahí la Falange Española Independiente, que es la que está liderando Sigfrido Giles. Claro, que es Falange Española Independiente, que sale de Falange Española Auténtica.
Y esa sí creo, más o menos, y usted me corregirá mejor que yo, que está diciendo básicamente que es un grupo de izquierdas. No sé si lo dice como tal, pero se comporta como tal. Es un discurso marcadamente... No, la franja política también. Eran postulados. Recuerdo que el grupo Hacha, ¿te acuerdan? Los que cantaban Libertad, Libertad. Sí. Estaba compuesto de algún maoísta y algún falangista de la Auténtica. Alguno más mayor creo que lo ha llegado a decir en una entrevista con Dragón. Es una que ha dicho sí. Había militantes de Falange Auténtica y había algún militante maoísta, la joven Guardia Roja que también en el 79 también se presentaron por separado y todos aquellos movimientos universitarios que creían que iban a tener fuerza, la ORT, la Guardia Roja, el PT, que era el Partido de los Trabajadores, se pegaron también un tartazo monumental. La mitad de estos se acabaron en el PSOE. Sí, el PSOE entraba mucho mejor los... José San Román era el de la ORT. Juan Román era el presidente de la ORT y acabó en el PSOE. Paquita Sauquillo, que era la candidata a la alcaldía de Madrid, acabó en el PSOE también. Y yo creo que Pina López Gay, no sé si acabó afiliada, pero como tertuliana acabó siendo una tertuliana pro PSOE. Yo creo que acabó afiliada al partido, que era otra imagen musa de la joven Guardia Roja, ¿no? Fueron al final todos... Pilar del Castillo, que ahora es eurodiputada por el Partido Popular del año 2004, estaba en la joven Guardia Roja. Guillermo Huertaza, buen amigo, luego fue responsable de formación en la Alianza Partido Popular, ahora está desvinculado. Era la joven Guardia Roja también, igual que su mujer, de Bilbao. Las curiosas evoluciones, ¿no? que tiene la vida, ¿no? Entonces, en el 79 consiguen el gran éxito del diputado Blas Piñar, un diputado que a día de hoy sigue siendo estigmatizado por motivos que no soy capaz de entender. Todas las intervenciones de Blas Piñar López en mi portal las he puesto en YouTube, pero están en la web del Congreso y en los PDFs las pueden leer. Y curiosamente no ha aparecido ya un Blas Piñar como la gente podría pensar. La gente podría pensar que don Blas Piñar venía al Congreso de los Diputados a hablar vienen los rojos aquí, la revolución, el contubernio rojo marxista que nos quiere destruir. Yo recuerdo, era muy jovencito, quedarme de madrugada a escuchar el debate de la Nación, pues escucharle los 2 o 3 minutos. Sus intervenciones eran memorables. Él sobre todo quería presumir, y lo demostró, que con eso cuando luego ves a otras extremas derechas, con perdón, y estoy usando el eufemismo tal, y ves que se premia mucho el vocinglero, y me estoy refiriendo aquí en concreto que ya cuando llegue hablaré de él, porque es muy de decir cosas muy bestias en mítines de un partido. Eso cuando venga la historia de Alianza de la Unidad Nacional ya citaré a la persona que estoy haciendo referencia. Blas Piñar no era nada ese tipo de discursos, no era nada digamos vocinglero ni incendiador. Es más, una frase que me dijo un diputado del PSOE era que su intervención sea muy de caballero, en el sentido de, es verdad que si se quiere antiguo, si entendemos como antiguo hablar, unámonos todos por el bien de este país, que ya no se lleva, porque parece que eso hacer cánticos a la unidad nacional pues está fatalmente visto, pero era más esa línea la que él defendía. Es cierto que sí mantenía una crítica, lógicamente, cuando alguien pues yo me acuerdo una vez en la comisión de Cataluña por el tema estatut, que habló Heribert Barrera, el que lideraba Esquerra en aquella época y que era un resentido de mucho cuidado, que dice, es que claro, se ha estado persiguiendo el catalán toda nuestra historia, no sé qué, la dictadura de Franco, y ya va siendo hora de que se deje de prohibir el catalán. Entonces pide la palabra a Blas Piñar, que estaba en la comisión, y él no dice, ¿cómo se atreve separatista? No, él dice, puede ser verdad lo que dice el señor Barra de que en algunos momentos se hayan perjudicado el idioma, pero lo que sí le puedo decir es que en la etapa en la que él habla se publicaron más libros en catalán que en el resto de la historia de España. Que así. Y ambos de hecho son verdad. Es verdad que puede ser que en la primera etapa, bueno, pues no, en la primera etapa se intentó potenciar que se usara el castellano en Cataluña en Boletín Oficial del Estado, tal. Pero no significaba prohibir, ¿eh? Y de hecho, la editorial Planeta estaba en Barcelona y hizo una gran colección de libros en catalán. En menor medida también lo hizo el Godó. Por cierto, Lara y los Godó, grandes familias de apoyos del franquismo en aquel momento, luego también evolucionaron. No el padre Lara, hay que decir que Lara hasta el final nunca renegó del pasado. Yo creo que el Godó padre de hecho, tampoco. Lara, padre y fundador, él también llamaba a Lara, que le hacía las memorias a Santiago Carrillo y a Girón de Velasco. Sí, porque él quería, él cuando él, una cosa es que él dijera yo soy franquista, que lo decía. Y otra cosa es que dijera yo publico libros de todo el mundo y si tengo que publicar libros de Arzayus o tal lo publicaba y publicó a Girón de Velasco en concreto, le publicó incluso sus memorias un año antes de fallecer. Yo lo que no sé si es verdad esto que cuentan de que en el libro de La Gran Esperanza de Rafael García Serrano, que salen fotografías de cómo asaltan unos falangistas la sede de Izquierda Republicana al acabar la Guerra Civil, que me han dicho por ahí que uno de esos es Lara Hernández. No sé si es verdad, o sea, que es Lara que está participando en el... Hay alguna investigación
Lo que pasa es que creo que no habrá testigos y los que lo saben, si es él, no lo dirán. Claro. Para aguantar que les corre. Bueno, en el 77, un fracaso rotundo. 79, un escaño. Y en el 79, un escaño muy bien aprovechado, entre comillas, aunque luego no le sirvió de mucho, porque las cuitas internas pasaron. Y volvieron a estallar. O sea, las siglas Unidad Nacional no volvieron a presentarse. O sea, ya en el año 81 eso había desaparecido. No había ni la menor voluntad de que lo hubiera. Y es algo que es llamativo. Entonces, oye, a partir de aquí, a partir del no a la Constitución, no podría crearse una plataforma. Es verdad que a las municipales no les va muy bien. Sacan un concejal por Toledo, pero es la única capital de provincia donde sacan. No sacan en ninguna otra parte. Y eso que en Madrid no se presenta la Alianza Popular, porque les convence José Luis Álvarez y su número 2, un experto en la política municipal, que es nacional, que es Manzano, y convence a la derecha que no se presente, pensando que van a ganar. Ganan, pero no suman. Bueno, lo que sea. El caso es que ahí ya Unidad Nacional no logra presencia municipal, que era algo importante para sobrevivir, lo que hoy sería presencia autonómica. Luego en muchos pueblos de Madrid, Fuerza Nueva tenía sedes en prácticamente casi todos los pueblos, en Salvoenia, en Granada, tenía presencia con el coste que eso tenía de mantenimiento de esas. Hombre, y que les podían, y que digamos eran un lugar que era blanco de todo tipo de cosas. Hay que recordar que la sede de Fuerza Nueva en Madrid les meten en la bomba de la California 47, que era un atentado contra ellos, que nunca se cita en la historia. Uno de los primeros atentados de la transición, y es un hecho, es el repugnante atentado de Atocha, y creo que ahí no se dice, pero Fuerza Nueva lo condenó. Dirán, es que eran miembros suyos, no. Y cuando se supo los expulsaron, quiero decir, los tres que eran de allí, quiero decir, no había, que nadie espere de Blas Piñar, y además esto sería bueno que vean ninguna excusa de, bueno, hay que comprender la situación. Nunca fue un Herribatasuna, si alguien se atreve a insinuarlo. Es más, también pasó con Yolanda González, que inmediatamente dijeron, si son miembros, que inmediatamente expulsados. O sea, no había que se podía meter un tarumba como se puede meter en cualquier partido. No, por lo menos en el discurso nunca hubo ni justificación. Es más, el Alcázar suscribió, por hablar de los combatientes, el editorial contra todo tipo de terrorismo que suscribieron todos los periódicos en el año 77, porque lógicamente estaban en contra de la violencia. No había si había tarumbas, en todo caso que lo responden ellos. No puedo hablar de todos los grupos porque no lo he visto en todos, pero en el caso de Fuerza Nueva y en el caso de los Confederación de Combatientes sí, porque he leído los comunicados que hicieron. Y condenaban los atentados. Sí, usualmente esa famosa palabra que tanto le ha costado pronunciar, bueno, todavía no pronuncian hoy dicen los de Batasuna que es lamentamos, no rechazamos la que usan. Bueno, sí, pero no condenan. Pero ellos del minuto 1 siempre condenaron ese tema. Dirá, hombre, ¿qué menos? Digo, vale, sí, digo que menos, pero digo para que no distinguirlos, no está en la misma liga. Blas Piñar ya se había capitaneado este sector ideológico, era el que llenaba plazas, su oratoria era brillante, sus mítines eran electrizantes. Lo que pasa es que esa máxima de un aplauso o un voto no se cumplía. Todo lo que llenaba y el carisma que tenía, las sedes que llenaba, las sedes por toda España. Y ocurre además una cosa que va a ser muy dura para todo ese sector, que es el 23F. Eso es el 23F, que merecería un programa aparte. Yo creo que ya ha habido varios programas sobre ese tema aquí, pero electoralmente hablando genera un sentimiento anti-extrema derecha. Me puede decir alguien, oiga, que el golpe de Estado, si en el fondo, si no mira a los generales que estaban, no eran exactamente generales de la extrema derecha, eran más de la familia. Sí, pero bueno, ya sabemos cómo está. Quedó la imagen de la extrema derecha intentado. De hecho, hicieron una cosa muy rara. Hace relativamente poco, cuando se cumplió en el año 2011 el aniversario, el 25 aniversario del los 20 años. Llamaron a todos los diputados 30. que quedaban vivos al Congreso. No invitaron a Blas Piñar. Yo le vi a él en Televisión, aún estaba vivo, y él con una voz muy cascada, pero decía, ¿por qué no me han invitado? Han invitado a todos los diputados que estuvieron en el 23F y a mí no me invitan. Lo cual quiere decir que todavía 30 años después seguía funcionando la estigmatización. Cuando Blas Piñar quedó bastante claro, él cogió el abrigo, lo puso en el suelo y se tumbó. Es decir, él no ni tenía nada que ver, ni contaron con él, ni nada. Y aún así, todavía funciona la idea de pensar de el propio Blas Piñar, condenado entre comillas, siempre defendió la figura de Tejero, aunque Tejero, hay que recordar que monta Solidaridad Española. Para esas elecciones, en el año 82, aquí volvemos a lo siempre, éramos pocos y pegó la abuela. Vuelven a presentarse por separado todos. Fuerza Nueva se presenta por separado, Adiós Unidad Nacional. Falange Española, otra vez con Raimundo Fernández Cuesta, se presenta por separado. Círculo José Antonio no, Círculo José Antonio está en coalición con Falange, aunque aún sigue funcionando como partido propio, y aparece Solidaridad Española. Digo, venga, pues ahí está, por cierto, Liberto Senderos, que creo que ahora está en el Yunque, le vi, o algo así, no sé dónde estará ahora, la primera vez que le vi por allí, y ellos montan. ¿Por qué? Porque le pasa, con perdón, como ahora
a Junqueras y compañía, la legislación permite presentarte en las elecciones porque aún no estaba condenado en aquel momento, estaba detenido, estaba encarcelado y él interviene desde la cárcel con magnetofón, le graban un magnetofón en directo y van y lo emiten en 4 locales que han alquilado para decir que quiere ser diputado. Y Antonio Tejero Molina encabeza la lista de diputados por Madrid de Solidaridad Española. 25.000 votos, también hubo sospecha de mucho fraude y hubo, pero de todas formas muy lejos de que Blas Piñar pudiera alcanzar ni entre todos entre todos a lo mejor hubiesen conseguido el diputado. Podrían, pero eso fue el principio tenían complicado el tema porque tras el 23F había una onda en el ambiente muy anti ultras dentro de que nunca ha sabido muy bien nadie lo que es un ultra, pero vamos a jugar a la etiqueta eufemística. Ultra es todo aquel que se quede a partir del PP a la derecha, ya es un ultra. Blas Piñar se presentaba, era la primera vez que concurría con sus propias siglas por Madrid, con Fuerza Nueva y las últimas. Y el segundo, ¿sabes quién era? ¿No? ¿Quién? Jaime Alonso, que fue presidente de Fuerza Nacional del Trabajo, que es portavoz de la fundación, fue presidente de la Fundación Francisco Franco y portavoz, ahora mismo portavoz de la fundación. ¿Ese iba de número 2? Iba de número 2. Un jovencísimo Jaime Alonso. Tenía que ser muy jovencito, efectivamente, porque estaba en el año 82. Fue en la Plaza Castilla, yo estaba. En la Plaza Castilla, no, en la Plaza de España, estaba yo ahí. Curioso. El mitin de campaña se produjo en la Plaza de España. Pues don Blas Piñar López perdió su acta en aquellas elecciones y en el resto no sacó nada, ni Tajero lógicamente, ni tampoco lo sacaron las falanges, nada. De hecho, más o menos, aunque no lo quieran reconocer, ese día finalizó la carrera política de Raimundo Fernández Cuesta, aunque aún aguantó un poco más, pero ya moralmente estaba acabado en ese momento. Siguió, es verdad, muy que mayor, por cierto, muy mayor. Él todavía iba a los mítines donde también estaba por ahí. Hay que entender que es un tipo de gente que hablaba bien. Es verdad que en los mítines sí se ponían más bocineros. Jaúdenes estaba allí, que era otra figura muy importante de aquel momento. El 20 en el 81, no sé si en el 80-81 es el último gran acto en la Plaza Oriente, que a partir de ahí lo prohibirían y entonces se sustituyó por una manifestación que salía de Colón hasta la Plaza de San Juan de la Cruz. Hablo de memoria, ¿eh? Sí. Esa manifestación, yo creo que fue la del 80, hubo más de 1 millón de personas. Y habló Girón de Velasco, Raimundo Fernández Cuesta, Blas Piñar. Nos hemos olvidado también que los requetés se presentaban en la Comunidad Internacionalista Carlista. Yo creo que en Unidad Nacional es que ellos estaban. Lo que más quisieron hacer es hacerse fuerte en Navarra y no sacaron tampoco nada. Pero vamos, como el Partido Carlista, cuando Carlos Hugo de Borbón, cuyo número 2 por cierto era Carlos Carnicero, el que luego sería periodista. Carlos Carnicero era el número 2 del Partido Carlista de Carlos Hugo de Borbón. Yo se lo he preguntado alguna vez él y él dice, es que la gente no entiende, por eso no lo digo, pero que hay que montar un Carlos Hugo muy progresista, muy socialdemócrata. Sabéis que él había intentado, él primero intentó ir por la vía de la designación de Franco, es decir, él se casó con una holandesa, una princesa, la competición que hubo entre los Borbones, el duque de Cádiz se casó con la familia Franco, Juan Carlos con la griega y Carlos Hugo con la holandesa, y encima el padre, que también quería, don Juan de Borbón, eran los candidatos que había. Al final Franco, que yo creo que desde el minuto 1 tenía su preferencia, pero quería que pareciera que no, para que así no se pusiera muy chulo, es muy listo ahí lo gallego, es decir, que Juan Carlos vea que tenga alternativas para que por lo menos mientras yo esté vivo no se me ponga chulo, y mientras estuvo vivo no lo hizo, y así van. Lo curioso de esas elecciones es que cuando pasan parece que también va a ser el fin de Blas Piñar. Blas Piñar comparece el 20 de noviembre de 1982 a decir que Fuerza Nueva se disuelve. Él da un mitin en el año 82, justo el mismo noviembre 82. Han ganado los socialistas en una cena, sí. Y en el fondo, aunque en ese mitin de despedida es muy duro contra Alianza Popular, está reconociendo a Alianza Popular como su heredero, porque lo que dice Blas Piñar, como en el fondo Blas Piñar dice, mira, yo lo que no voy a hacer es retirarme mientras Suárez sea el jefe de la derecha, eso sí que no. Fraga, bueno, en fin, vale, lo puedo aceptar. Y entonces lo que dice en el discurso es verdad que la gente grita, muere Alianza Popular, mueran traidores, pero el discurso de Blas Piñar lo que viene a decir es, quien nos ha derrotado no han sido los socialistas, ha sido Alianza Popular. Todos los grandes poderes fácticos que antes hubieran apoyado al régimen, se refiere a la Iglesia, a la banca, al ejército, parece que ahora apoyan a estos. Con lo cual, señor Fraga, el voto útil, le felicito. La gente abucheando, pero le toca a usted echar a los socialistas del poder. Y parece que va a ser el fin de la carrera política de Blas Piñar, que teóricamente disuelve Fuerza Nueva. Hay que ver que Fuerza Nueva se disuelve y no va a reaparecer hasta el año 86-87 y va a tener más que ver con un tema europeo, lo que va a hacer la reaparición. Nacional. Yo, si quieres, vamos a seguir rematando, nos quedan 3 minutos para quedarnos en una fecha mítica. Nos quedamos el 20 de noviembre del año 82 con la disolución de Fuerza Nueva. Lo cual, en teoría, podía hacer creer que la llamada ultraderecha, como decía la prensa, iba a desaparecer. O sea, que nadie más iba a volver a intentar. Pero, ¿qué quedaba por ahí activado?
queda apretado las 1000 falanges, que por cierto van a empezar ahí, en esa legislatura 82-86, es cuando las falanges van a echar en su deriva más suicida, o sea, cuando va a reventar falange española, sí. Y cuando, porque además es cuando va a producirse la expulsión o no, porque Diego Márquez Zorrillo va a tomar el control de Falange Española, va a integrar los círculos José Antonio en Falange y va a intentar un giro que va a provocar un mosqueo monumental de los que podemos llamar los franquistas de Falange. Y paralelamente a toda esta historia aparece tercer grupo que usted conoce muy bien, que es que, fomentado por el Diario del Alcázar, es decir, en el fondo, aunque lo quieran ocultar, por la Confederación Nacional de Combatientes, digo con porque habían quitado el ex, porque Girón dijo que había mucho por qué combatir y que quitaba el ex, fomentan la creación de las juntas de defensa, juntas españolas, que pues, lo dejamos, digamos, en los tres familias. Tenemos la familia Fuerza Nueva, por un lado, que está teóricamente disuelta, y vamos a ver que no. Está la familia Falange, que acá va a entrar en guerra de guerrillas civil interna, y una tercera familia que va a aparecer, que es la de las juntas españolas. Bueno, pues yo creo, con Antonio Jiménez a la cabeza, Antonio Izquierdo, tenemos mucho que contar. Insisto, desde el respeto, desde el cariño y sobre todo con ganas de que nuestros oyentes, los que lo vivieron, lo recuerden, y aquellos que no, pues se enteren. Pero que admitimos con todas las correcciones y matizaciones que son antes, y todo lo que agreguen será mejor, y además lo podemos ir comentando. Nos han comentado que en tal congreso pasó tal y será muy útil. No olvidemos que aunque estamos hablando de gente, y con el perdón, despacho de mi casa tengo el cartel de la Juventud de Fuerza Nueva, que es el nacimiento de Fuerza Joven, año 79. De cuando no era fácil ser de Fuerza Joven en aquel momento, porque era como, entre comillas, el equivalente a Guardia Roja, pero al revés, y con las consecuencias que eso podía tener. Recuerdo en la inauguración de la sede en Parla, es decir, había miles y miles de personas. No hemos hablado de la pandilla de Sánchez Covisa, lo que pasa es que eso yo no le concedo mucho poder intelectual. Yo creo que ese fue un tipo... Ojo, yo era muy amigo de Mariano Sánchez Covisa. ¿Y no cree usted que le utilizaron a él mucho? Bueno, Mariano era una bellísima persona. Porque sabes que se ha estigmatizado la imagen de que era una especie de macarra pandillero. Nada más Mira, lejos. Luego le preguntaré el próximo programa un poco por esta persona. Nada más lejos de la realidad. Mariano Sánchez Covisa era una bellísima persona. Otra cosa, era una persona, había sido divisionario. Es que sé que hasta dentro de la familia había divisiones, porque alguna publicó en algún artículo contra él. Bueno, pero todas las familias y todas cohesionabas, ¿no? Pero te quiero decir que como persona, él me llegó a mí a comentar esa famosa imagen de que iban los guerrilleros de Cristo Rey al rastro con cadenas y volaban todo por las calles. La mitad de eso, ni guerrilleros de Cristo Rey ni nada, eran macarras, muchos de ellos. Y esto me lo decía él, nos da una importancia que no tenemos. Él se hizo conocer también que si los bolígrafos pistola. Bueno, hay mucho de mito en todo eso. Es verdad, Franco había muerto 5 años antes. Había una pelea en la calle muy fuerte, y los guerrilleros de Cristo Rey era un grupo, pero no era un grupo estructurado. Por ahí también estaba el Frente de la Juventud. Sí, lo que hicimos antes es saber que, claro, lo que aquí el hilo conductor son los procesos electorales, porque si no estaríamos hablando de grupos y subgrupos. Es verdad que él nunca se presentó a ninguna elecciones, por eso no lo hemos incluido. No. Pero bueno, lo dejamos allí, y no hay que olvidar que estos grupos, aunque les ponga el estigma, si se quiere, de perdedores, porque es verdad que perdieron siempre, no hay que olvidar que lo que hemos dicho antes de Utrera, nunca se les puede acusar de interesados, porque lo que no les puedan negar es que están defendiendo sus valores. El estar en esta lucha les costaba jugarse la vida. Hay que recordar que ETA asesinaba, entre otros asesinó a Ricardo Sainz Estellas. Sí, bueno, luego hablamos si quieres, en Baracaldo fueron a por los líderes de Falange y Fuerza Nueva, porque había una revista, a lo mejor sin mala intención, que la interviú, que decía, mire, este es el jefe de Fuerza Nueva, claro, aquí, y aparecía muerto. Y Pedro J. Ramírez, que dirigía en ese momento lo que era conocido como Grupo 16. Sí, eso lo llamaban por el Grupo 16, y porque en aquel momento se decía que Interview o Cambio 16 tenían más interés en denunciar siempre las torturas, lo mala que es la policía española, y nunca a los que estaban matando a policías españoles. Pedro J. y sus medios afines ponían en la diana a gente que luego fue asesinada. Entonces, eso es importante recordarlo. Pero bueno, un cariñoso recuerdo a mi amigo Mariano Sánchez Covisa ahí en el cielo, que está seguro del cielo, y de verdad hay mucho mito sobre él. Lo dejamos aquí, si te parece. Y seguimos de 82 en el próximo. En adelante. Volvemos la próxima semana con JF La Mata, aquí en 40 años, Historia de una época, en Radio Ya.